Hace frío, solo estamos nosotros dos, no hay otra opción, dijo la joven Apache temblando. La joven Apache caminaba con cuidado por la colina cubierta de nieve, sintiendo como cada paso hundía ligeramente sus botas en el frío polvo blanco. El viento helado le azotaba el rostro, y sus mejillas estaban enrojecidas por el frío. A su lado, su compañero caminaba en silencio, concentrado en no perder el equilibrio en la pendiente resbaladiza. La noche estaba acercándose rápidamente, y la luz del sol se desvanecía dejando un cielo gris y pesado, cargado de nubes que prometían más nieve. Ella abrazaba sus brazos para mantener el calor, temblando no solo por el frío, sino también por la incertidumbre de lo que vendría. La colina parecía interminable, y a cada paso, los árboles dispersos se hacían más escasos, dejando el terreno expuesto al viento. La joven recordaba historias que su madre le había contado cuando era niña, historias sobre la fuerza de su pueblo, sobre la necesidad de ser valiente y de protegerse unos a otros. Ahora, esas historias no eran cuentos, eran lecciones que podía aplicar en cada respiración que daba y en cada paso que daba sobre la nieve. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el crujir de la nieve bajo sus botas y el silbido del viento entre las ramas desnudas. Cada sonido parecía más fuerte de lo que realmente era. La joven miró a su compañero y vio que su rostro también estaba pálido y sus ojos atentos al entorno. No habían hablado mucho desde que habían comenzado a subir la colina, pero ambos sentían la necesidad de concentrarse en sobrevivir antes de distraerse con palabras. Sin embargo, la joven no podía evitar que su corazón latiera con fuerza. El terreno se volvía más difícil, con rocas cubiertas de hielo y pequeñas pendientes que exigían cuidado. La joven recordó cómo su abuelo le había enseñado a leer la tierra y a entender las señales de la naturaleza, las marcas de los animales, la dirección del viento, la densidad de la nieve. Todo eso podía hacer la diferencia entre llegar a un lugar seguro o quedar atrapados en la colina durante la noche. Mientras avanzaban, trataba de aplicar esos conocimientos, observando dónde apoyaba los pies y buscando refugio natural entre las rocas. En un momento, el viento se intensificó y la joven sintió que un escalofrío recorría su cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Se acercó un poco más a su compañero, buscando calor y seguridad, y murmuró, «Hace frío, solo estamos nosotros dos, no hay otra opción». Su voz sonó débil, pero firme, como un recordatorio de que tenían que seguir adelante. El compañero asintió sin palabras, entendiendo lo que ella sentía. A veces, las palabras eran innecesarias cuando el peligro y la necesidad de cuidarse mutuamente eran tan claras. A medida que avanzaban, la joven pensaba en la aldea de donde venían. Recordaba las casas de madera y las fogatas encendidas por la noche, el olor de la comida cocinándose y las risas de los niños. Esos recuerdos le daban fuerzas, un calor interior que el frío no podía borrar. Se imaginaba llegando de nuevo a ese lugar seguro y cómo sus padres la recibirían con alivio. Esa visión era un pequeño refugio en medio de la nieve y el viento, un motor que la impulsaba a no rendirse. La noche empezaba a caer, y la temperatura bajaba con rapidez. Cada respiración se transformaba en un vapor blanco que desaparecía en el aire helado. La joven notaba cómo sus manos se entumecían a pesar de que las mantenía dentro de sus mangas. Se inclinó un poco para mirar el terreno y vio una pequeña depresión en la nieve, rodeada por rocas, que podría servir de refugio temporal. Señaló el lugar a su compañero y juntos comenzaron a acercarse, midiendo cada paso con cuidado. Mientras caminaban, la joven reflexionaba sobre la importancia de la paciencia y de la calma. En momentos así, pensó, el miedo podía ser tan peligroso como el frío. Si perdías la calma, podías cometer errores que te dejaran expuesto. Por eso respiraba profundo, concentrándose en cada paso, escuchando los sonidos del entorno y manteniendo su mente enfocada en lo que debían hacer para sobrevivir. Su compañero hacía lo mismo, y eso creaba una especie de sincronía silenciosa entre ellos, como si sus movimientos y respiraciones estuvieran conectados. Finalmente, llegaron al pequeño refugio natural. No era mucho,
Solo unas rocas que formaban un semicírculo y algo de nieve amontonada que ofrecía algo de protección contra el viento. Pero era suficiente para pasar la noche si podían mantenerse calientes. La joven se dejó caer sobre la nieve con cuidado, tratando de no hundirse demasiado, y su compañero hizo lo mismo. Ambos miraron alrededor, asegurándose de que no hubiera peligros inmediatos. El viento continuaba soplando, pero dentro de aquel pequeño refugio se sentía un mínimo de seguridad. Mientras la joven se acomodaba, pensó en lo importante que era confiar en quienes te acompañan. A veces la supervivencia no dependía solo de habilidades o fuerza, sino de saber que alguien a tu lado estaba dispuesto a cuidarte y compartir la carga. Se giró un poco hacia su compañero y vio que él la observaba con la misma atención y cuidado que ella le ofrecía. Era un vínculo silencioso, una conexión que no necesitaba palabras pero que les daba fuerza para enfrentar lo que venía. La noche continuaba cayendo lentamente, y la joven sentía como el frío penetraba incluso dentro del pequeño refugio. Sin embargo, se sentía más preparada que antes. Había logrado mantener la calma, avanzar pese a las dificultades y encontrar un lugar donde pasar la noche. Sabía que aún faltaba mucho por delante, pero la primera etapa de su viaje estaba cumplida. Mientras cerraba los ojos por un momento, escuchando el viento y sintiendo la respiración de su compañero junto a ella, comprendió algo importante: en los momentos más difíciles, la paciencia, la observación y la compañía podían marcar la diferencia entre la desesperación y la esperanza. La noche avanzaba lentamente sobre la colina nevada, y el frío no daba tregua. La joven apache y su compañero se habían acomodado entre las rocas, tratando de protegerse del viento que cortaba como cuchillas. La nieve caía en pequeños copos, flotando suavemente y acumulándose sobre ellos. Cada movimiento requería esfuerzo, incluso sentarse se sentía pesado por la fatiga acumulada del día. La joven abrazaba sus rodillas para mantenerse un poco más cálida, mientras su compañero revisaba el terreno alrededor con cuidado, asegurándose de que nada inesperado lo sorprendiera. El silencio era absoluto, salvo por el crujir de la nieve y el sonido del viento que se colaba por los huecos entre las rocas. La joven observaba las sombras que se formaban a su alrededor, imaginando formas que no existían. La mente, cuando está cansada y rodeada por la soledad, tiende a jugar trucos. Pero ella recordaba las historias de su madre sobre mantener la mente clara y concentrada, sobre cómo el miedo podía hacer que los pensamientos se volvieran más grandes de lo que realmente eran. Respiraba profundo, tratando de calmar su corazón acelerado, y se concentraba en el calor que aún podía sentir en sus manos al rozarlas con su compañero. La oscuridad traía consigo una sensación extraña, era como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejando solo a ellos dos en medio del frío. La joven sentía que cada minuto duraba una eternidad. Pensaba en lo que debían hacer para sobrevivir hasta la mañana, en cómo conservar energía, y en la importancia de no desperdiciar calor. Observó cómo su compañero recogía algunas ramas secas que habían quedado cubiertas por la nieve, y cómo con cuidado trataba de encender una pequeña chispa de fuego. No era fácil. El viento apagaba las llamas antes de que pudieran sostenerse, pero ambos entendían que la paciencia sería la clave. Mientras trabajaban, la joven recordó sus lecciones de la infancia sobre cómo mantenerse viva en condiciones difíciles. Su abuelo le había enseñado a no rendirse nunca, a usar los recursos que la naturaleza ofrecía y a confiar en sus sentidos. Miró las estrellas, apenas visibles entre las nubes grises, y trató de orientarse. Cada dirección tenía un significado: algunos árboles y piedras podían indicar un lugar seguro, mientras que otras señales eran advertencias de peligro. Aprender a leer esas señales era parte de la supervivencia, y la joven lo había entendido desde temprana edad. El frío seguía intensificándose. Cada inhalación le quemaba la garganta y cada exhalación formaba un pequeño vapor que desaparecía en el aire helado. La joven abrazaba más fuerte sus brazos y se acercaba a su compañero, buscando calor. Él le ofrecía una manta improvisada hecha de pieles, pero la joven sabía que no era suficiente.
Tenían que turnarse para mantener el calor corporal, para asegurarse de que ninguno de los dos cayera en la fatiga o la hipotermia. Este pensamiento los obligaba a mantenerse atentos, concentrados y a cuidarse mutuamente con cada movimiento. Mientras intentaban encender un fuego estable, la joven pensaba en las historias de la aldea sobre noches frías y cómo los antiguos sobrevivían. Recordó que sus antepasados enseñaban a no subestimar nunca la naturaleza, a respetarla y a aprender de ella. Cada roca, cada árbol y cada pedazo de nieve tenía un propósito. Algunas piedras podían servir de abrigo contra el viento, los troncos podían ser leña, y los pequeños huecos en la nieve podían ofrecer un refugio temporal. Esta comprensión le daba una sensación de control, aunque mínima, sobre un entorno que parecía vasto e implacable. El tiempo pasaba lentamente. La joven contaba los minutos, pero también notaba que su mente comenzaba a divagar. Imaginaba historias de su infancia, risas lejanas, y la calidez de la aldea. Cada recuerdo era un pequeño refugio emocional, algo que le ayudaba a seguir adelante a pesar del cansancio. Miraba a su compañero y notaba cómo él también se esforzaba por mantenerse despierto y vigilante. No necesitaban palabras para entenderse, la comunicación estaba en los gestos, en la forma en que compartían la carga del frío y la fatiga. En medio de la noche, un leve sonido llamó su atención, el crujido de la nieve más allá del refugio. La joven contuvo la respiración y su compañero hizo lo mismo. Ambos miraron alrededor, atentos, sin perder la calma. Aunque no había peligro real, la sensación de vulnerabilidad aumentaba la tensión. La joven comprendió que la mente puede crear miedo incluso donde no lo hay, y que aprender a distinguir entre alerta y pánico era esencial. Se relajó poco a poco, confiando en que juntos podían enfrentar cualquier desafío. El fuego finalmente comenzó a sostenerse. Una pequeña llama parpadeante iluminaba sus rostros cansados, proyectando sombras largas sobre la nieve. La joven sintió un alivio inmediato, el calor, aunque limitado, les daba una sensación de protección. Se sentaron cerca, compartiendo el calor y ajustando las mantas. Hablaban poco, pero sus miradas expresaban comprensión y solidaridad. Era un momento de calma relativa, un respiro en medio de la noche larga y fría. Mientras descansaban, la joven reflexionaba sobre la importancia de la cooperación. Comprendió que la fuerza individual solo podía llevarlos hasta cierto punto, pero que juntos podían enfrentar lo que la noche les presentara. La confianza mutua se volvía un recurso tan vital como la leña o el abrigo. Esta lección, aprendida en medio del frío, se grabaría en su memoria como un recordatorio de que la unión y la paciencia eran tan importantes como cualquier herramienta o habilidad física. Las horas pasaban lentamente. La joven sentía cómo sus párpados se hacían pesados, pero sabía que no podían dormir profundamente. Dormir demasiado podía hacer que perdieran calor rápidamente y que el cuerpo comenzara a debilitarse. Cada pocos minutos, uno vigilaba mientras el otro descansaba, manteniendo un ciclo que les permitiera sobrevivir hasta la mañana. La disciplina era esencial, no podían permitirse el lujo de relajarse por completo. En medio de ese esfuerzo constante por mantenerse vivos, la joven comenzó a observar detalles que antes no había notado, el patrón de la nieve, la forma en que el viento se movía entre las rocas, y cómo ciertos lugares ofrecían un resguardo natural. Cada detalle se volvía una enseñanza. Aprendió a valorar la observación silenciosa, la paciencia y la atención al entorno. Cada pequeño éxito, como mantener el fuego encendido o encontrar un refugio temporal, reforzaba su confianza y le daba la energía para continuar. La noche parecía interminable, pero la joven notaba cambios sutiles, el viento comenzaba a amainar y la temperatura parecía estabilizarse un poco. No era un cambio drástico, pero cualquier señal de mejora era motivo de esperanza. Ella compartió con su compañero un ligero gesto de alivio, y juntos ajustaron su posición para aprovechar al máximo el calor del fuego. Cada pequeño movimiento estaba calculado para conservar energía y protegerse del frío. Mientras pasaban las horas, la joven también reflexionaba sobre su propio crecimiento.
Comprendía que enfrentar el frío y la soledad no era solo un desafío físico, sino también emocional. Aprendía a controlar el miedo, a mantener la calma y a valorar la compañía de alguien que compartía la misma lucha. Esa comprensión la hacía sentir más fuerte, más preparada para enfrentar lo que quedaba por venir. Al final de la noche, aunque seguía siendo fría y larga, la joven Apache y su compañero habían logrado algo importante: mantenerse despiertos, alertas y unidos. Habían encontrado un refugio temporal, mantenido un fuego pequeño y, sobre todo, habían aprendido a confiar plenamente el uno en el otro. Cada momento de dificultad se transformaba en una lección de paciencia, observación y cooperación, algo que los acompañaría mucho más allá de esa noche. Esta parte 2 mantiene la historia atractiva, descriptiva. El amanecer comenzó a filtrarse entre las nubes grises, tiñendo la nieve de un blanco pálido con matices dorados y rosados. La joven Apache abrió los ojos lentamente, sintiendo como el frío de la noche todavía calaba sus huesos. Su compañero estaba cerca, todavía vigilante, pero con el rostro relajado al notar que el viento había disminuido su fuerza. La pequeña llama del fuego parpadeaba débil, consumiendo la leña restante, y ambos comprendieron que debían encontrar más madera pronto si querían mantenerse calientes. Mientras se levantaban con cuidado, evaluando sus movimientos para no gastar demasiada energía, la joven miró a su alrededor y percibió algo que le aceleró el corazón. La nieve cercana estaba marcada por huellas que no habían visto antes. No eran profundas, pero se notaba que alguien o algo había pasado recientemente por esa zona. Su instinto le dijo que no era momento de temer, sino de observar con atención y prudencia. Señaló el lugar a su compañero, y ambos se acercaron lentamente, manteniendo la calma y midiendo cada paso. Las huellas continuaban en dirección a una zona más baja de la colina. La joven las examinó con detalle. Parecían frescas y todavía tenían pequeños copos de nieve adheridos a los bordes, señal de que no habían sido hechas hace mucho. Su compañero hizo un gesto silencioso de entendimiento. No podían ignorarlas, pero tampoco podían apresurarse sin pensar. Cada decisión en un terreno nevado podía ser crucial. La joven sentía una mezcla de curiosidad y alerta. Algo dentro de ella le decía que estas huellas marcarían un cambio en su día. Mientras seguían las huellas, la nieve se volvía más profunda y pesada, y cada paso requería más esfuerzo. La joven notaba cómo su respiración se hacía más rápida y cómo el corazón latía con fuerza. No era miedo, sino la mezcla de cansancio y concentración. Su compañero se mantenía cerca, observando cada movimiento, asegurándose de que no tropezara ni se resbalara. La sincronía entre ambos era perfecta, se entendían con gestos, con miradas, con la respiración compartida. Esa confianza mutua era ahora más fuerte que nunca. A medida que descendían, las huellas los llevaron a un pequeño valle cubierto por árboles dispersos, donde la nieve había formado bancos irregulares y capas de hielo translúcido. La joven se detuvo un momento, admirando la belleza tranquila del lugar, y luego recordó la importancia de no distraerse. Cada detalle del terreno podía ser útil: ramas secas para el fuego, piedras que ofrecieran resguardo y pequeños huecos en la nieve que podrían servir para descansar sin hundirse demasiado. La observación constante se volvía un hábito que les daba seguridad. Mientras avanzaban por el valle, la joven comenzó a notar algo más en las huellas. Parecían llevar hacia una zona más protegida, un pequeño refugio natural formado por rocas y troncos caídos. Su corazón se llenó de esperanza. La perspectiva de encontrar un lugar más seguro para descansar y calentarse les dio fuerzas para continuar. Sin embargo, también había un desafío nuevo: el camino hacia ese refugio era resbaladizo y empinado, y cualquier paso en falso podría causarles una caída dolorosa. La joven respiró profundo y ajustó su paso, asegurándose de pisar firme. En medio del esfuerzo, la joven sintió una ráfaga de viento que la hizo detenerse. No era un viento común, parecía cambiar de dirección y fuerza rápidamente, casi como si jugara con ellos. Su compañero se detuvo también y ambos observaron el entorno. La joven comprendió que la naturaleza podía ser impredecible,
y que parte de su desafío no solo era avanzar, sino adaptarse a cada cambio. Esa idea le dio claridad. La supervivencia no se trataba solo de fuerza, sino de atención, paciencia y flexibilidad. Continuaron descendiendo con cuidado, usando sus manos para apoyarse en troncos y rocas, y finalmente llegaron al pequeño refugio natural. Era un espacio semicubierto entre rocas grandes, con algo de vegetación caída que ofrecía protección parcial contra el viento. La joven suspiró con alivio. Este lugar podía ser su salvavidas durante unas horas. Pero antes de acomodarse, revisaron todo el entorno. La atención a los detalles seguía siendo crucial. Cualquier descuido podía convertir un refugio en un lugar peligroso. Mientras recolectaban ramas secas y ajustaban la posición de su pequeño fuego, la joven reflexionaba sobre cómo cada desafío de la noche anterior los había preparado para este momento. Habían aprendido a medir sus fuerzas, a observar el terreno y a trabajar juntos con paciencia y precisión. Cada paso dado, cada decisión tomada, los había hecho más conscientes de sus capacidades y de la importancia de confiar el uno en el otro. La joven se sintió más fuerte, aunque todavía cansada, y comprendió que cada desafío era también una lección de resiliencia. El fuego comenzó a sostenerse mejor, y la joven notó que su cuerpo respondía al calor. Su compañero la ayudó a acomodar las mantas y a sentarse de manera que el calor se distribuyera entre ambos. La sensación de calor fue casi milagrosa después de tantas horas de frío. Mientras descansaban un momento, la joven observó cómo la luz del sol se filtraba entre los árboles, iluminando la nieve y creando destellos que parecían pequeñas joyas. Era un recordatorio de que incluso en la dificultad, la belleza podía encontrarse, y que la esperanza estaba siempre presente si se miraba con atención. Mientras contemplaban el paisaje, la joven notó un cambio sutil en la nieve, algo se movía entre los árboles a lo lejos. No podía distinguir qué era, pero le llamó la atención de inmediato. Su corazón se aceleró ligeramente, no por miedo, sino por la necesidad de evaluar la situación. Señaló hacia el movimiento, y su compañero se acercó a su lado, ambos observando con cuidado. La paciencia y la calma eran ahora esenciales. Cualquier movimiento brusco podría desperdiciar energía o crear alarma innecesaria. Después de unos minutos de observación, se dieron cuenta de que no era una amenaza, sino probablemente un pequeño animal que buscaba comida. La joven sonrió, aliviada, y comprendió que la vigilancia constante no siempre significaba peligro, también era una forma de aprender sobre el entorno y de mantenerse conectados con la naturaleza que los rodeaba. Esa reflexión la hizo sentirse más tranquila y más segura de sus decisiones. Mientras el día avanzaba, la joven y su compañero trabajaron juntos para reforzar su refugio. Usaron ramas, piedras y nieve para crear pequeñas barreras que los protegieran del viento y les permitieran conservar calor durante más tiempo. Cada gesto era un acto de cuidado mutuo, y cada esfuerzo les daba confianza. La joven notó que su compañero estaba más relajado, y eso le transmitía tranquilidad. Comprendió que la cooperación y la comunicación silenciosa eran herramientas tan importantes como cualquier recurso físico. El hambre comenzaba a sentirse, pero la joven decidió que era más importante conservar energía antes que buscar comida inmediatamente. Recordó que sus antepasados enseñaban a priorizar la seguridad y la estabilidad antes de todo. Esta decisión no era fácil, pero sabía que cada elección que tomaban tenía un impacto directo en su bienestar. La joven sentó un momento y respiró profundo, concentrándose en mantener la calma y evaluar sus próximos pasos. El día continuó, y la nieve comenzó a amainar. La joven aprovechó la oportunidad para explorar un poco más el refugio y su alrededor. Observó pequeños detalles, la dirección de los troncos caídos, la forma en que algunas rocas ofrecían sombra, y cómo ciertos arbustos podían ser útiles para protegerse del viento. Cada detalle era una enseñanza que les permitía planear mejor sus movimientos y reforzar su refugio. La atención al entorno se volvía un ejercicio constante, pero también una fuente de confianza y seguridad. A medida que el sol descendía hacia el horizonte, la joven sintió un cambio interno.
El cansancio físico seguía presente, pero su ánimo se fortalecía. Comprendió que habían superado una etapa difícil, pero que aún quedaba mucho por delante. El día había traído nuevas lecciones, la observación constante, la paciencia, la cooperación y la adaptabilidad eran ahora herramientas imprescindibles. Todo lo aprendido les daría ventaja en las horas y días siguientes. Mientras se preparaban para pasar otra noche, la joven notó cómo su compañero colocaba las ramas restantes estratégicamente alrededor del refugio para mantener el fuego más estable. La joven lo ayudó, ajustando las mantas y distribuyendo el calor. Era un trabajo silencioso, lleno de coordinación y comprensión mutua. Ambos comprendían que cada pequeño esfuerzo contaba y que la unión entre ellos era más fuerte que cualquier desafío externo. Finalmente, mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y rosas, la joven se permitió un momento de gratitud. A pesar del frío, del cansancio y de los desafíos, habían logrado avanzar, mantener la calma y encontrar un refugio seguro. Cada experiencia de la noche y del día anterior les había enseñado algo nuevo sobre la paciencia, la observación y la fuerza interior. La joven sabía que esta lección permanecería con ella mucho más allá de la colina nevada. El cielo se oscurecía lentamente, anunciando otra noche fría sobre la colina nevada. La joven Apache y su compañero habían logrado establecer un refugio estable, pero ambos sabían que la jornada aún no había terminado. Cada movimiento debía ser medido, cada respiración contada, y cada decisión tomada con cuidado. La joven observaba el entorno mientras su compañero ajustaba las ramas y el fuego para mantener la llama viva, entendiendo que en estas condiciones, cualquier descuido podía ser costoso. Mientras trabajaban, la joven notaba cómo la fatiga comenzaba a acumularse de nuevo. Sus músculos dolían por el esfuerzo del día, y sus pies estaban entumecidos por la nieve que había logrado filtrarse en sus botas. Respiraba profundamente, recordando cómo su abuelo le enseñó que el cansancio podía controlarse con calma y concentración. No podían permitirse dejar que el agotamiento los debilitara, tenían que mantenerse alertas y cuidar uno del otro. La cooperación se volvía más importante que nunca. El viento, aunque más suave que la noche anterior, seguía haciendo su presencia conocida. Se colaba entre las rocas y troncos, haciendo que el refugio pareciera más pequeño de lo que realmente era. La joven ajustó su manta, abrazando sus brazos para conservar el calor. Su compañero hizo lo mismo, y ambos intercambiaron una mirada de comprensión. Era un gesto silencioso, lleno de significado. Podían confiar el uno en el otro para superar la dificultad. Esa confianza era ahora una de sus armas más poderosas. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a sentir hambre. La joven sabía que debían comer algo ligero para mantener la energía, pero también entendía que encender un fuego más grande podría ser peligroso y consumir la leña que tenían con tanta precaución. Entre ellos surgió un diálogo simple y claro, evaluando qué alimentos tenían y cómo podían racionarlos. La joven sacó un poco de maíz y semillas que había guardado, compartiéndolo con su compañero. Comer lentamente les permitió conservar energía y calor. Cada pequeño bocado era un recordatorio de que la planificación y la paciencia eran esenciales para la supervivencia. Mientras se alimentaban, escucharon un crujido a lo lejos. Sus miradas se dirigieron instintivamente hacia el sonido. La joven contuvo la respiración y su compañero hizo lo mismo. El ruido provenía de la nieve moviéndose bajo algún peso desconocido. No era claro si era un animal o simplemente la nieve cediendo, pero el instinto de ambos les recordó que la atención debía mantenerse. No podían relajarse completamente, aunque supieran que estaban relativamente seguros en su refugio. La mente, en estas situaciones, no descansaba nunca del todo. A pesar del cansancio y la preocupación, la joven se dio cuenta de que cada momento de dificultad era también una oportunidad para aprender. Observó cómo la nieve se acomodaba entre las rocas, cómo el viento modificaba los huecos del refugio, y cómo pequeñas variaciones en la temperatura podían hacer que ciertos lugares se sintieran más seguros o más fríos. Todo esto les enseñaba a adaptarse.
La resiliencia no se trataba solo de soportar, sino de observar, aprender y ajustar cada acción según las circunstancias. El frío seguía siendo intenso, y la joven notaba cómo sus manos se entumecían cada vez más. Su compañero se inclinó hacia ella, ofreciéndole calor con su cuerpo. Era un gesto simple, pero lleno de humanidad y cuidado. La joven comprendió que la ayuda mutua no solo aliviaba el frío físico, sino también el cansancio emocional. En situaciones extremas, la compañía y la confianza en otro ser se volvían un refugio tan importante como las rocas y la nieve que los rodeaban. A medianoche, comenzaron a escuchar un ruido más persistente, algo que parecía moverse a través de la nieve. Sus corazones latieron con fuerza, pero no por miedo, era una mezcla de alerta y concentración. Avanzaron lentamente hacia la entrada de su refugio, usando las piedras y troncos como barrera mientras observaban a su alrededor. Después de unos minutos, descubrieron que era un pequeño grupo de aves moviéndose en busca de alimento. La joven sonrió con alivio. Cada situación, incluso la más inesperada, les enseñaba a evaluar con calma y a no dejar que la imaginación aumentara la preocupación. Con el paso de las horas, la joven comenzó a sentir que la noche se hacía más larga y pesada. Cada minuto parecía eterno, y cada movimiento requería un esfuerzo consciente. Su compañero notó su agotamiento y le indicó, con un gesto suave, que descansara un momento mientras él vigilaba. La joven aceptó, recostándose contra las rocas y sintiendo como el calor del refugio y del fuego la envolvía. Aprendió a valorar estos momentos de descanso, entendiendo que la supervivencia no solo dependía de moverse y trabajar, sino también de saber cuándo conservar fuerzas. En un momento de tranquilidad, la joven reflexionó sobre todo lo que habían aprendido hasta ahora. Habían enfrentado el frío extremo, la fatiga, la soledad, y habían aprendido a confiar plenamente el uno en el otro. Cada desafío los había hecho más conscientes de sus capacidades y limitaciones. La joven comprendió que cada experiencia difícil podía transformarse en conocimiento y fuerza si se enfrentaba con paciencia, observación y cooperación. Sin embargo, la noche aún tenía pruebas por delante. Mientras revisaban su refugio, notaron que el viento comenzaba a cambiar de dirección nuevamente, trayendo ráfagas más intensas. La joven se levantó para reforzar las barreras de nieve y ramas, mientras su compañero ajustaba el fuego para que el calor se mantuviera estable. Cada acción debía ser precisa, un error podía hacer que el refugio perdiera su eficacia y el frío se volviera más peligroso. Era un recordatorio de que la naturaleza, aunque hermosa, también exigía respeto y atención constante. El hambre volvió a aparecer, pero esta vez más fuerte. La joven decidió que debían racionar lo que les quedaba de comida, para asegurarse de que durara hasta la mañana siguiente. Sacó unas pocas semillas y un poco de maíz, compartiéndolos con su compañero. Cada bocado era pequeño, pero suficiente para mantener la energía necesaria para continuar la vigilancia. La joven comprendió que en estas situaciones, cada decisión sobre la comida, el calor y el descanso podía marcar la diferencia entre la comodidad temporal y el peligro real. A medida que la noche avanzaba, la joven comenzó a notar cambios en su propio cuerpo. Sus pies estaban más entumecidos, sus manos perdían sensibilidad, y cada respiración se volvía un poco más difícil. Sin embargo, no dejaba que la fatiga la venciera. Recordaba las lecciones de su abuelo sobre cómo el cuerpo puede adaptarse si la mente se mantiene fuerte. Respiraba profundo, moviendo lentamente los dedos y los pies para reactivar la circulación, y se concentraba en mantener la calma y la atención. Su compañero notó su esfuerzo y la alentó con gestos y palabras suaves. Juntos, ajustaron su posición en el refugio para mantener el calor y evitar que el viento se colara demasiado. Cada acción estaba pensada para maximizar la eficiencia y conservar energía. La joven comprendió que la colaboración silenciosa era ahora más poderosa que cualquier técnica de supervivencia individual. La confianza mutua y la coordinación eran lo que los mantenía fuertes frente a la adversidad. Mientras pasaban las horas, la joven reflexionaba sobre la importancia de cada pequeño detalle.
La forma en que colocaban las mantas, cómo organizaban la leña, incluso cómo movían su cuerpo para evitar el frío extremo, todo tenía un impacto directo en su bienestar. Cada aprendizaje, cada ajuste, cada decisión era un paso hacia la resiliencia. Comprendió que la supervivencia no se trataba solo de fuerza física, sino de inteligencia, paciencia y atención constante. En un momento de silencio, la joven observó el cielo estrellado que comenzaba a aparecer entre las nubes. Las estrellas parecían lejanas pero constantes, y le recordaron que aunque el mundo fuera grande y a veces abrumador, siempre había puntos de referencia que podían guiarla. Esa visión le dio tranquilidad y esperanza. Sabía que, aunque la noche fuera larga y difícil, podían superar cualquier obstáculo si mantenían la calma y la concentración. A medida que la madrugada se acercaba, el frío comenzó a ceder ligeramente. La joven y su compañero se movieron lentamente, ajustando el refugio y revisando los alrededores. Cada acción les daba una sensación de control y seguridad, y les recordaba que habían aprendido a enfrentar la adversidad sin perder la calma. La joven sintió un profundo sentido de logro, a pesar de la fatiga y las dificultades, habían logrado mantenerse juntos, vigilantes y seguros. Finalmente, mientras el primer rayo de sol comenzaba a iluminar la nieve, la joven y su compañero se sentaron cerca del fuego, exhaustos pero satisfechos. Habían pasado otra noche difícil, enfrentando frío, hambre y la incertidumbre de lo desconocido. Cada desafío había sido una oportunidad para aprender, para fortalecer la cooperación y para descubrir la fuerza interior que ambos poseían. La joven comprendió que cada momento de dificultad era también una lección de paciencia, resistencia y confianza mutua. El sol comenzaba a levantarse lentamente sobre la colina nevada, derramando sus rayos sobre la tierra cubierta de blanco y transformando la noche helada en un paisaje iluminado y brillante. La joven apache abrió los ojos, sintiendo como el calor del sol recién nacido acariciaba su rostro, y se permitió un pequeño suspiro de alivio. Después de varias noches difíciles y llenas de tensión, había llegado el momento de un descanso más profundo y seguro. A su lado, su compañero todavía vigilaba, pero su expresión mostraba la misma sensación de calma que sentía ella. Ambos se miraron en silencio, comprendiendo sin palabras lo que habían logrado juntos, habían sobrevivido y se habían mantenido unidos frente a la adversidad. La joven se levantó lentamente, estirando los músculos entumecidos y moviendo los pies para recuperar la sensibilidad. Cada parte de su cuerpo le recordaba la fatiga de las noches pasadas, pero también la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. Su compañero hizo lo mismo, y ambos comenzaron a reorganizar el refugio por última vez, asegurándose de recoger lo que podían y dejarlo lo más ordenado posible. No solo era una cuestión de limpieza, sino de aprender a respetar la naturaleza que les había ofrecido protección. La joven pensó en cómo cada roca, cada rama y cada hueco en la nieve había sido parte de su supervivencia, y cómo cada detalle había contado para superar los desafíos. Mientras desayunaban con un poco de maíz y semillas, observando el paisaje iluminado por el sol, la joven reflexionó sobre lo que había aprendido en estas jornadas. No se trataba solo de sobrevivir al frío o a la nieve, se trataba de aprender a confiar, a colaborar y a valorar la paciencia y la observación. Cada decisión tomada durante la noche anterior había sido importante, desde cómo mantener el calor hasta cómo racionar los alimentos. Cada pequeño gesto había marcado la diferencia entre sentirse vulnerable y sentir seguridad. La joven comprendió que la resiliencia no solo viene del cuerpo, sino de la mente y del corazón. Después de comer, decidieron explorar un poco los alrededores antes de descender la colina. La joven caminaba con cuidado, observando cada detalle, la dirección del viento, la textura de la nieve, las huellas de animales que pasaban por allí. Su mirada había cambiado desde que comenzaron este viaje, ahora podía ver patrones y señales que antes habrían pasado desapercibidos. Su compañero señalaba algunos detalles y ambos comentaban con palabras sencillas lo que cada señal significaba. Esa comunicación, aunque simple, fortalecía su coordinación y aumentaba su seguridad.
La joven se dio cuenta de que la experiencia había hecho que sus sentidos se agudizaran y su percepción del mundo se volviera más clara. Mientras descendían, el sol iluminaba las ramas cubiertas de escarcha, creando destellos que parecían pequeños diamantes sobre la nieve. La joven sentía un extraño sentido de paz, mezclado con la emoción de haber superado la noche más fría y difícil. Su compañero hacía comentarios sobre los cambios que veían en la nieve y en los árboles, y la joven respondía con observaciones propias. Esta interacción sencilla era un recordatorio de que habían aprendido no solo a sobrevivir, sino a disfrutar de la belleza de la naturaleza incluso en condiciones difíciles. Cada detalle, cada sombra y cada reflejo del sol les daba una nueva perspectiva sobre su entorno. Mientras caminaban, la joven comenzó a pensar en su aldea y en las personas que los esperaban. Recordaba los rostros de su familia, la calidez del hogar y la sensación de seguridad que ofrecía la comunidad. Esa idea le dio una fuerza adicional para continuar el descenso con cuidado, asegurándose de mantener el equilibrio en la nieve y evitando resbalones peligrosos. Comprendió que la experiencia vivida no solo la había fortalecido físicamente, sino también emocionalmente, había aprendido a valorar aún más la importancia de la comunidad, la confianza y el cuidado mutuo. Al llegar a un terreno más llano, la joven y su compañero encontraron un pequeño riachuelo parcialmente congelado. El sonido del agua moviéndose suavemente entre el hielo les dio tranquilidad. Decidieron acercarse para beber y refrescarse, aprovechando los recursos naturales sin perturbar el entorno. La joven observó cómo su reflejo se mezclaba con el brillo del sol en el agua, y sintió una profunda conexión con el mundo que la rodeaba. Su compañero hizo lo mismo, y ambos compartieron una sensación silenciosa de gratitud por haber superado la noche y por poder seguir avanzando. Mientras descansaban un momento junto al riachuelo, la joven reflexionó sobre la importancia de cada decisión que habían tomado. Desde elegir la dirección correcta hasta mantener el fuego encendido, todo había sido parte de un aprendizaje constante. Comprendió que la vida misma es un conjunto de decisiones pequeñas y grandes, y que la paciencia, la observación y la cooperación son herramientas que pueden marcar la diferencia en cualquier situación. La joven se sintió orgullosa de su capacidad para adaptarse y de la confianza que había desarrollado en su compañero. El camino de regreso a la aldea no era fácil, pero ambos avanzaban con una sensación de seguridad renovada. La joven notaba cómo sus movimientos se volvían más seguros, cómo sus ojos detectaban irregularidades en la nieve y cómo sus manos estaban listas para usar cualquier recurso que la naturaleza ofreciera. Cada paso era un recordatorio de la fortaleza adquirida y de la importancia de permanecer atentos. Su compañero caminaba junto a ella, intercambiando comentarios simples sobre lo que veían y reforzando la confianza mutua que habían construido. A medida que se acercaban a los límites del bosque que rodeaba la aldea, la joven recordó todos los momentos de dificultad que habían enfrentado, la oscuridad de la noche, el viento helado, la fatiga y la sensación de soledad. Pero también recordó la cooperación, la paciencia, la observación y la confianza que habían desarrollado. Cada obstáculo superado se convirtió en una lección de vida, y la joven comprendió que esas experiencias no solo la habían preparado para sobrevivir, sino también para enfrentar cualquier desafío futuro con claridad y serenidad. Cuando finalmente avistaron las primeras casas de la aldea, la joven sintió una mezcla de alivio y satisfacción. La luz del día iluminaba los tejados cubiertos de nieve, y algunas chimeneas dejaban escapar finas columnas de humo. Cada detalle parecía una promesa de seguridad y calidez. Su compañero sonrió, y la joven le devolvió la sonrisa, reconociendo sin palabras que juntos habían logrado algo extraordinario, habían sobrevivido, se habían apoyado mutuamente y habían aprendido a enfrentar la adversidad con paciencia y determinación. Al ingresar a la aldea, la joven fue recibida con rostros conocidos y cálidos. La sensación de pertenencia y comunidad la llenó de alegría. Recordó todas las lecciones aprendidas durante su experiencia en la colina, la importancia de la paciencia, la cooperación, la observación y la resiliencia.
Comprendió que esos valores no solo eran esenciales para sobrevivir en la naturaleza, sino también para vivir con plenitud y armonía dentro de su comunidad. Cada desafío enfrentado había sido una oportunidad para crecer y fortalecerse. Mientras caminaba hacia su hogar, la joven pensaba en cómo las experiencias compartidas con su compañero habían cambiado su perspectiva. Comprendió que enfrentar dificultades junto a alguien en quien confías puede transformar la adversidad en aprendizaje y fortaleza. La cooperación silenciosa, los gestos simples de cuidado y la atención constante habían sido más poderosos que cualquier fuerza física. La joven sentía que había descubierto un nuevo nivel de comprensión sobre sí misma y sobre los vínculos que construyen la vida. Al llegar a su casa, la joven fue recibida por su familia con abrazos y palabras de alivio. Cada gesto de cariño y cada sonrisa reflejaban la importancia de la comunidad y la familia en los momentos difíciles. La joven, aunque cansada, se sentía más fuerte y más consciente de su capacidad para enfrentar desafíos. Había aprendido que la paciencia, la cooperación, la observación y la confianza eran herramientas esenciales que la acompañarían siempre, no solo en la naturaleza, sino también en la vida cotidiana. Mientras la joven se acomodaba junto al fuego en su hogar, recordó la colina nevada, el refugio improvisado, la nieve y el viento, y todos los momentos de esfuerzo compartido con su compañero. Cada recuerdo estaba lleno de lecciones valiosas, como mantenerse alerta, cómo cuidar a otros, cómo adaptarse y cómo mantener la calma en medio de la incertidumbre. La joven comprendió que cada experiencia difícil puede convertirse en una enseñanza duradera si se enfrenta con atención, paciencia y determinación. Al final del día, mientras el sol se escondía detrás de las montañas y la aldea se sumía en la tranquilidad, la joven apache se sentó cerca del fuego, reflexionando sobre todo lo vivido. Sintió gratitud por la naturaleza que los había protegido, por su compañero que compartió cada momento difícil, y por su propia fuerza interior que le permitió superar los obstáculos. Comprendió que la vida está llena de desafíos, pero que cada uno de ellos puede ser una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer los lazos con quienes te rodean. La joven cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, sintiendo el calor del hogar y la seguridad de su familia. Cada dificultad pasada se había transformado en una lección de resiliencia, paciencia y cooperación. Cada desafío superado le recordaba que, con atención, calma y confianza, es posible enfrentar cualquier adversidad. La joven sonrió, consciente de que había descubierto no solo su fortaleza física, sino también su capacidad de mantener la esperanza y la determinación en medio de la dificultad. Mientras la noche caía lentamente sobre la aldea, la joven apache comprendió que la experiencia en la colina nevada había cambiado su perspectiva para siempre. Había aprendido a valorar cada detalle, cada gesto de apoyo, cada momento de paciencia y cada oportunidad para observar y adaptarse. La vida, como aquella noche fría, podía ser desafiante, pero con cooperación, confianza y resiliencia, siempre habría un camino hacia la seguridad y la esperanza. La joven miró a su compañero y vio que ambos compartían la misma sensación de logro y gratitud. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. Habían aprendido juntos, habían enfrentado la adversidad juntos y habían llegado a salvo a casa. Esa experiencia les enseñó que la fuerza verdadera no solo reside en el cuerpo, sino también en la mente, el corazón y los lazos que nos unen a los demás. Y así, mientras la aldea se sumía en la calma nocturna, la joven apache y su compañero cerraron un capítulo de su vida lleno de desafíos y aprendizaje. Cada lección, cada esfuerzo y cada decisión tomada durante esas noches heladas se convirtió en un recuerdo valioso, una guía para enfrentar cualquier obstáculo futuro. La joven comprendió que la resiliencia, la paciencia, la cooperación y la confianza son herramientas que acompañan a quienes saben observar, adaptarse y mantener la esperanza incluso en los momentos más difíciles.